Hola, ¿qué tal? Yo soy poderoso, sensual. Hoy hablaré de Steve Ditko. La noticia que sacudió el mundo del cómic este fin de semana fue precisamente la muerte, saber que ha fallecido Steve Ditko. Yo siento que aquí hay dos formas de rendirle homenaje. Uno, simplemente diciendo la efemérides de que murió y que es importante porque contribuyó mucho en la creación de personajes importantes de superhéroes. Y la otra, creo que para los que ya lo conocían y sabían cuál era su personalidad, ahora está esta cosa de que se ha hecho inmortal, de que comienza a abrirse un camino hacia el estudio de él mismo como personaje y a analizar más su trabajo, que es la parte que me gustaría más explorar. A grandes rasgos hay que comentar que Steve Ditko, su nombre es Stephen J. Ditko. Él nació el 2 de noviembre de 1927 en Pensilvania y, como tristemente sabemos, recién falleció el 29 de junio en Nueva York. Él siempre fue una persona que se caracterizó por tener una forma de pensar y de percibir la vida muy diferente al resto. Pero bueno, vamos a ir por partes. Steve Ditko estudió en la Escuela de Animación e Ilustración de Nueva York. Allá por principios de la década de los 50 comenzó a trabajar en diferentes series, en diferentes antologías, que era lo que en ese momento se conocía como la parte del cómic. Si bien ya había nacido Superman y ya estaba el cómic, las antologías funcionaban mucho. Antologías de ciencia ficción, de terror y bueno, de vaqueros, ¿no? Él se especializó más en lo que son obras de ciencia ficción y de terror. Ya por a mediados de la década de los 50, en el 56, él entra a trabajar en la editorial Charlton, y ahí es en donde comienza a verse su capacidad para crear personajes, ya que ahí crea el Capitán Átomo. Posteriormente, ya por el 1960, entra a trabajar a Marvel, antes de que fuera Marvel, y bueno, ahí se hace ayudante de personalidades como el propio Jack Kirby, Bill Everett y Don Herc, entre muchos más, ¿no? Pero bueno, ahí Ditko empieza a ser un poco el chalán, el ayudante, y llega el momento en el que Stan Lee crea a Spider-Man, o piensa cómo debe de ser el personaje. En ese momento el pilar de dibujo era Jack Kirby y le pide que haga unos bocetos. No queda muy satisfecho con el resultado de Stan Lee y encomienda a Ditko para que él haga una segunda propuesta. Ditko trabaja y le da esa forma, ese estilo, esa apariencia a Peter Parker y a Spider-Man al uniforme, y Stan Lee, le gusta mucho. Y ahí comienza todo el boom de Ditko con Spider-Man. Posteriormente, ya Ditko crea más personajes, muchos villanos del universo de Spider-Man, pero crea otro personaje que es importante y que actualmente tiene una aceptación, una popularidad y un boom genial, que ese es el Doctor Strange, Stephen Strange. Y aquí Ditko explota con lo que son las dimensiones, con lo que es la psicodelia, que también era propia de esa época y que también tiene que ver con mucho de lo que a él le gustaba, ya que, como decía él, había hecho muchas cosas de ciencia ficción y que este personaje encajaba muy bien con las visiones que tenía Ditko. Aún así, Ditko se caracterizó por siempre a sus personajes dotarlos de una personalidad. La figura humana que Ditko realizaba era muy sinuosa, ¿no? Muy
no eran superhéroes fornidos. Rompía él con este estereotipo que ya se tenía y los hacía muy, ¿cómo se puede decir? Pequeños, ¿no? Contenidos casi en ellos mismos. Por eso es que también tienen una apariencia torturada. Pero a la vez fluía muy natural, ¿no? Es lo que también podemos ver como ejemplos clarísimos en Peter Parker. Aun cuando se convertía en Spider-Man, no se llenaba de fuerza, ¿no? Como puede ser un Capitán Marvel, ¿no? O el propio Superman, ¿no? Que es un poco endeble cuando es Clark Kent, pero se quita el uniforme y es súper poderoso, ¿no? Se quita el traje y es Superman y es así, fornido. Entonces, acá no importaba que se convirtiera en Spider-Man, seguía teniendo esa complexión casi frágil, ¿no? Y bueno, todos conocemos ya la historia de qué es y cómo se suscitó y cómo se transformó el personaje de Peter Parker dentro de la personalidad de Spider-Man. Y con el Doctor Strange también vemos este personaje que está en las artes místicas, pero para nada tiene un cuerpo atlético. Entonces, eso era parte de la importancia, o es la importancia, en lo que Ditko se manifestaba dentro de todos los dibujantes de historietas que habían en esa época, ¿no? Como muchos sabemos ya en la historia, Stan Lee es un genio de la mercadotecnia. Jack Kirby era un genio para lo que es todos estos imaginarios cósmicos, esta mitología, esta visión que él tenía de lo que es las historias fuera de la Tierra, ¿no? Los Cuatro Fantásticos, historias de los Avengers. Entonces era muy muy padre toda su visión que tenía Kirby. Y por el otro lado, Ditko es el que hacía las historias como muy terrenales, el que daba atmósferas totalmente casi personales, ¿no? Casi psicológicas. Entonces también eso es la parte importante de estos tres. Pero bueno, como todos también saben, Stan Lee no es una perita en dulce y pues tiene fricciones con Ditko, ¿no? Tan es así que ya en el 66 abandona Ditko Marvel. Y ya ahí Ditko de por sí siempre tuvo, o nos han hecho saber, que tiene una personalidad bastante, ¿cómo se puede decir? Introspectiva, ¿no? A él no le importaba realmente la fama o el bombos y platillos, ¿no? Y siempre se alejó de lo que son las entrevistas, siempre se alejó de lo que es la parte glamurosa de lo que podría ser el trabajo, ¿no? Mientras que Jack Kirby siempre peleó por los derechos y siempre estuvo en una situación más proactiva, Ditko era un poco más retraído hacia eso. A él le interesaba más trabajar y que fuera su trabajo el que hablara de él, ¿no? Y bueno, durante esta época que Ditko se separa de Marvel, comienza a trabajar en otras editoriales. Llega a la editorial Charlton de nuevo y ahí crea lo que es Blue Beetle y The Question. Más tarde en DC crea The Creeper y Halcón y Paloma. También decir que mucho tiempo después, en entrevistas, Alan Moore ha dicho que una de sus inspiraciones o de personas que admira es el propio Ditko. Y bueno, nosotros lo vemos en Watchmen cuando vemos de referencia a The Question, al Dr. Atom y a Blue Beetle dentro del grupo de los Watchmen, ¿no? Y pues Ditko continúa su andar por diferentes editoriales. Ya por la década de los 70 también en DC crea Shade the Shining Man, que es una historia que no duró mucho, que es una historia corta, pero que a pesar de que quedó parada, en la década de los 90, en este boom de Vértigo, en este boom de hacer nuevas historias y de encontrar de alguna manera la fórmula de retomar personajes viejos, personajes también aislados o olvidados, a contemporanizarlos. Shade the Shining Man es un título que toman Peter Milligan y Chris Bacalo. Ya no tiene nada que ver aquí Ditko, ya solo se hace mención ahí de su crédito de que él lo creó, pero no interviene en nada. Y en la década de los 90 esta serie pues tiene cierto éxito, ya que se hicieron aproximadamente 75 grapas de esta serie. Pasa la década de los 90, se deja ahí el proyecto y mucho tiempo después, aproximadamente ahí por el 2016, si no mal recuerdo, en esto que se abre de Young Animal, retoman Shade the Shining Man, pero ahora es Shade the Shining Girl. Termina el primer arco y ahorita está Shade the Shining Woman. Entonces, pues a lo largo de la historia, este personaje que creó Ditko, pues
ha estado vigente, ¿no? Se ha estado ocupando constantemente. Y también decir aquí que Ditko, en esta personalidad que comentaba, de ser muy retraído y de no estarse prestándose a escándalos o estar en el show business así, mostrándose y entrevistas y eso, él tenía, o él era adepto a la filosofía creada por Ayn Rand, el objetivismo. Y esto lo comentaba con Gould, que ahora que entiendo que él estaba muy metido en el objetivismo, entiendo muchas cosas de él, ¿no? El objetivismo es una rama filosófica que creó Ayn Rand. Vamos aquí a hacer un pequeño paréntesis. Ayn Rand es una mujer que su nombre completo era Alisa, voy a leerlo porque es medio raro, Alisa Zinovьevna Rosenbaum. Ella nació en lo que era antes el Imperio Ruso, y bueno, como muchas personas, emigraron de Rusia y llegó a Estados Unidos. Hasta 1931 ella se nacionalizó norteamericana. Ella falleció en 1982 en Nueva York y ella fue una filósofa, fue novelista y una ensayista. Su filosofía, el objetivismo, simplemente se basa en decir que existe una realidad total en donde el hombre está dentro de ella y es consciente y bajo la percepción y las sensaciones que tiene para esa realidad, y que solo el hombre sabe que existe esa realidad cuando se puede tomar datos, analizar todo esto bajo la razón. Es decir, yo tengo la capacidad de entender la realidad porque soy consciente de que puedo sacar una serie de datos para concluir que existe esta realidad. Sin enredarse mucho, este tipo de filosofía empezó a tener mucha fuerza en esa época porque también liberaba a la mujer de ciertos yugos, y ella es tomada también de algún modo como feminista, pero ciertamente ella lo veía en un entorno más global, enfocado hacia la felicidad. Yo voy a ser feliz de acuerdo a ser racional, a qué quiero, a qué puedo hacer, qué estoy haciendo y cómo lo puedo comprobar. Si esto es comprobable, existe, si no, no existe. Por eso temas como el amor o la existencia de Dios, para ella son cosas que no tienen lógica, que no están dentro de la razón y que no existen. En la época, en la década de los 50, 60, estos temas, el decir Dios no existe, aún ahora es como muy chocante para algunos sectores, y mucho tiempo se enfocaron a tratar de convencerla y ella de alguna manera a exponer más lo que es el ateísmo, precisamente porque ella se cerró en lo que es su filosofía y no permitió nada que fuera opuesto. Para el objetivismo, la visión del mundo eran dos: blanco o negro. No había medias tintas porque si se puede comprobar, existe. Si es bueno o malo, de acuerdo a los datos, se puede diagnosticar. Pero si no hay ni siquiera datos, no existe, por lo tanto no me interesa. En el propio concepto de lo que es el arte, son las sensaciones, las emociones transformadas en objeto, llámese escultura, llámese pintura, lo que hacía que el arte existiera. Si no existía en sus conceptos de objetivismo, el arte conceptual no existiría, porque es una idea que no está fundamentada y no existe en un objeto. Pero bueno, ya nos metimos en mucho rollo. Esta es la filosofía que también abrazaba Steve Ditko, y que uno de sus personajes en donde realmente se ve ocupa esta filosofía es un personaje que se llama Mr. A, que también parte de los conceptos aristotélicos de A es igual a A en igualdad de circunstancias. Este personaje Mr. A está dotado o se caracteriza por ser una especie de juez. Él está vestido todo de blanco y él es la encarnación de lo absoluto en cuanto a integridad moral. Entonces por eso él puede determinar que sí y que no. Y bueno, este es uno de sus personajes en donde podemos decir que más filosofía metió, ¿no? Y bueno, bajo estos términos
pues realmente se entiende más a Ditko esta parte de estarse aislando, porque si lo ves desde un punto de vista racional, no tiene sentido que estés peleando por algo que no te va a garantizar nada, como es estar dando entrevistas, etcétera, ¿no? Los medios, bla, bla, bla. Ciertamente también hay que entender que Steve Ditko siempre fue dueño de su vida, él siempre decidió qué quería, él decidió dónde estar y dónde no estar, en cuanto a las regalías, en cuanto a muchas cosas que se han suscitado. Él ha preferido, él decidió alejarse y que la gente nada más pues viera su trabajo. Muy pocas personas, yo no sé de alguien que esté presumiendo autógrafos o firmas o sketches de Ditko, ¿no? Ya que a él no le gustaba ese tipo de cosas. Pero no hay que olvidar que siempre fue su decisión. Y por eso también es muy importante, porque él tuvo mucho este valor de no venderse, de tener un ideal y de hacerse responsable de eso hasta el final de su vida. Yo sé que tal vez muchos jóvenes no saben quién es Steve Ditko, que tal vez ahora que se enteraron que falleció, dijeron, ah, sí, como sea, no me importa. Y que muchos dijeron, ay, ¿a poco estaba vivo? ¿No? Porque sí, él se alejó mucho, ¿no? Y hoy en los medios, si tú no estás vigente, simplemente no existes. Pero sí los invito a que vean más de su trabajo, se involucren más con lo que son estos tres pilares. Al final de ser artistas también son personas y tienen un ideal, y muchas veces podemos aprender de estos ideales, de estos personajes para nuestra propia vida, ¿no? Pues bueno, es un poco lo que hizo Steve Ditko. Ya en la década de los 80s, él hace casi trabajos de kamikaze, de cualquier cosa para poder sacar las deudas. Y también en los 90s, él empieza a hacer una serie de historias que se editan en Fantagraphics. No sé muy bien ahí cómo está la historia, sé que no terminó a concluir lo que él quería, pero él siempre fue un incansable y todavía a muy avanzada edad seguía trabajando. También en la década de los 90s crea otro personaje que hoy día está siendo muy de moda, que es la chica ardilla. Y bueno, para los que no sepan quién es Steve Ditko, cuando les comente ahorita uno de sus títulos importantes, yo creo que van a decir, ah, era él. Uno de las portadas y de las historias más, dentro de muchas que hay, ¿no? Pero que más caracteriza tal vez la etapa de Ditko, es el Amazing Spider-Man número 33. Es la conclusión de la saga Master Planer. Esta portada es donde él está debajo de unos escombros y mucha agua cayendo. Y hay una secuencia al final en donde él hace todo un monólogo, que muchos dicen que ese monólogo está de más, que si Stan Lee no hubiera escrito nada, la pura secuencia hubiera sido mucho más potente. Pero ciertamente en esa época era necesario que existiera el texto, porque Stan Lee entonces le estaría dando un crédito a Ditko, entonces tenía que poner ahí sus textos. Y él hace todo un monólogo en donde él saca fuerzas de flaqueza y logra con mucha decisión liberarse de esos escombros, ¿no? Entonces es una de las historias más importantes. Y por ahí en el 2007 se realizó un documental que se llama En busca de Steve Ditko, de Jonathan Ross. Él es un apasionado de los cómics, y él se dio la tarea de buscar a Ditko, ¿no? Entonces, si pueden, échenle un ojo. Es muy interesante. Ahí dan sus puntos de vista y lo que significa Steve Ditko para personajes como Joe Quesada, Alan Moore, Neil Gaiman y muchos más, ¿no? Muchos más personajes importantes del cómic. Pues bueno, yo solo quería hablar hoy de Steve Ditko. Aquí tengo un pequeño libro. Este es El arte de Ditko. En este libro se consigue todavía acá en Fantástico. Aquí vamos a tener un recopilado de historias alternativas a Marvel, historias de terror y de ficción, con algunos guiños también de Marvel. Por ejemplo, aquí tenemos una página en blanco y negro de Spider-Man, pero casi en su totalidad son cosas de otras editoriales. Este es el Strange Suspense Histories de 1959, y aquí vemos cómo dibujaba Steve Ditko.
Aquí tenemos una de las tapas del Capitán Átomo, Captain Atom, y más páginas de este personaje. Como decía al principio, algo que caracterizaba a Ditko es que sus personajes no era el estereotipo fornido. Siempre fueron más como místicos, más oscuros, por así decirlo. A él le gustaba mucho la temática de terror. Y siempre, hasta en Spider-Man, teníamos este pequeño guiño oscuro, ¿no? Esta cosa perversa, rara, que pulula entre las páginas. Por ejemplo, aquí ya vemos una composición ya más interesante. Más portadas. Y bueno, la verdad que ahora que falleció, estoy seguro que se van a abrir muchas cosas, muchos archivos. Se va a tener acceso al material donde él vivía, y que ojalá de ahí se saquen más cosas para poder entender no solo qué dibujaba, sino qué pensaba. Aquí este es un ejercicio padre porque está la página en blanco y negro y a color. Esto es Charlton Premiere, volumen 2, noviembre 4 del 68. The Time Machine. Vamos aquí la parte en blanco y negro. Y acá ya la parte con color. Más material de él. Esto es también The Strange Suspense Histories, número 33 del 57. Aquí está toda la... Phantom Surfer. Phantom Surfer del 69. Bastante bueno. Y bueno, aquí, como comentaba, muchas historias de ciencia ficción y cósmicas y de terror. Gracias por estar aquí hasta el final del video. Ojalá haya sido de su interés. Los invito a que me sigan en Instagram y que visiten la página de los Men in the Box Now para estar informados sobre el mundo del cómic y el entretenimiento comiquero geek. Yo me despido, pásenla bien, muchas gracias. Poderoso Sensual, Steve Ditko se ha hecho leyenda y seguiremos hablando de él. Adiós.